Bueno, gracias por acudir a esta invitación que hago a nombre también de la Corporación Maternarcer, que somos un colectivo de mujeres que estamos trabajando en pro del pensamiento materno, en pro del cuidado, de pensarnos como mujeres alrededor del cuidado y de pensar el mundo alrededor del cuidado. Mi nombre es Alejandra Montes Serna. Yo tengo un recorrido académico en principio, ¿sí? Me formé como filósofa, soy filósofa de la Universidad Javeriana. Tengo un posgrado en filosofía del derecho también, estudié derecho y ciencias políticas, pero no las terminé. Estuve como hasta los 4 años y medio de, de formación allí y después me planteé llevar mi vida por otro camino. Después de eso, empecé a caminar con abuelos y con abuelas indígenas de Colombia y allí muy rápidamente se me abrió la partería como un camino y estoy hace más o menos unos 15, 16 años, ya no estoy contando el tiempo, ¿sí? En los que estoy sentada en la silla de partera. Después de ser partera me convertí en mamá. ¿Mm? Y bueno, ser madre ha sido, digamos que de las experiencias más impresionantes que he podido vivir y se lo agradezco pues al Gran Espíritu y al Gran Padre y a la Gran Madre. Conmigo caminan 5 hijos, 3 que están en las estrellas y 2 que me acompañan acá. Su nombre es Sara y Mara. Soy esposa también, hace 13 años estoy casada con mi esposo Francisco. Y alrededor de todo este trabajo que es de familia, que es un trabajo de partería, es un trabajo de maternidad, la unión de la filosofía y de esto pues ha sido muy estrecha. ¿M? Siento que, digamos, como mi camino como filósofa, que soy una filósofa no académica, soy una filósofa como una persona que se plantea pensar distintas cosas, ¿sí? Ha enriquecido muchísimo el camino de la partería, ¿no? Porque es con todas esas preguntas que los humanos nos hemos hecho, ¿sí? Que llego a la partería y la partería me empieza pues a decir bastantes cosas de lo que hacemos como humanidad, ¿no? Para mí la partería es una forma de ver el mundo, es una forma de conocer el mundo. Y ahí en esa partería donde está anclada la medicina tradicional indígena, donde está anclada toda la medicina ancestral de todos los países, porque considero que la partería está primero a todas las medicinas. Allí hay muchísimas cosas pues que escuchar, ¿no? Y en esa forma de conocer el mundo están también anclada los oficios del dulaísmo, aunque los han querido separar, ¿sí? Considero que el dulaísmo es un resurgir de la memoria de lo que hacemos las mujeres alrededor del cuidado desde nuestro propio cuerpo, desde la familia, desde nuestros hijos, ¿no? Eh, en este momento de mi vida estoy viviendo en los Estados Unidos, estoy viviendo en un estado que se llama North Carolina. Y tengo la fortuna de poder continuar, ¿sí? Vinculada a este colectivo del cual les hablé, que es la Corporación Maternarcer. Y allí entonces, pues seguimos trabajando juntos, construyendo conocimiento acerca de lo que hacemos, ¿no? Que creo que ese es el planteamiento que Maternarcer hace, ¿no? Nosotros no solamente estamos anclados en el cuidado, no solamente acompañamos a las familias, al ciclo vital de la maternidad, de la paternidad, sino que también pensamos lo que hacemos, ¿no? Y esto este sentido en pensar lo que hacemos es un pedacito de lo que nosotros hemos construido. Lo quise llamar bajo el nombre el cuidado como conciencia. Y el cuidado como conciencia es el lema precisamente de la 10ª formación de Dula de gestación parto posparto que inicia el 3 de agosto, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a iniciar con la propuesta que les tengo para que pensemos, para que reflexionemos, para que sembremos unas semillas en el corazón sobre lo que tiene que ver el cuidado en nuestras vidas, ¿no? Y no solamente en nuestras vidas personal, sino también
en la manera en cómo nos paramos en el mundo, ¿no? Un mundo, caramba, que hoy nos necesita más que nunca, ¿no? Un mundo que cuando nos asomamos por las noticias, cuando nos hablamos con los vecinos, cuando, cuando vemos un periódico, cuando vemos las redes sociales, es una pantalla llena de guerra, ¿no? Es una pantalla llena de crueldad, ¿no? Y nos cuentan la historia que el mundo también es eso, ¿no? Y que sobre todo es eso. Pero es importante, ¿sí? Que empecemos a contar otras historias y y otros relatos del mundo, que tengamos esas, como esas dos versiones, ¿no? Porque estamos ahí mirando frente, ¿sí? A estas pantallas, a estas ventanas que se abren a nuestros ojos, ¿no? Viendo cosas, pero estamos nosotras que nos cuidamos, estamos nosotras que nos amamos, estamos nosotras que tenemos la esperanza por nuestros hijos, por un mundo mejor, ¿sí? Y entonces nosotras hacemos parte también de ese mundo, ¿no? Y ahí lo equilibramos soñando y pensando en en que nosotros hacemos la diferencia, ¿no? Les tengo una presentación y me voy a guiar por la presentación porque a veces me pego unas voladitas. em, y entonces arranquemos, ¿no? El cuidado como conciencia. A las personas que han llegado a esta masterclass, quiero que por unos segunditos nos situemos, ¿sí? Después de este abrebocas, ahí donde están en las sillas, de pronto están en el carro, de pronto están cocinando, de pronto están llegando a sus casas, y están aprovechando a escuchar esto mientras están haciendo otras cosas, pero tomémonos un segundo, tomémonos un minutito, ¿sí? Para recordar la manera en cómo hemos sido cuidados, cómo hemos sido cuidadas a lo largo de nuestras vidas, cómo cada una de nosotras, las personas que estamos acá y las personas que nos van a escuchar después, fuimos gestadas en el vientre de una madre. Recordemos no con la mente, sino con otra parte de nuestro ser, cómo fue vivir al lado de una placenta durante 9 meses, cómo fue recibir de esa placenta y a través de ella el alimento, el oxígeno, la memoria de papá y mamá y la memoria también de todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el cielo. Recordemos desde otro lugar lo que fue ser paridos, ¿m? Bien sea a través de un parto vaginal o aquellos que nacieron a través de una cesárea. Recordemos, recordemos entonces, ¿sí? Lo que significó nacer para nosotros. Y con el nacimiento recordar también que no fue posible que nosotros estuviéramos a este lado de la vida, que hubiéramos llegado a donde estamos con 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿sí? Si no haya sido si no es por el cuidado de otros. Recordemos ese cuidado primordial de mamá, ese cuidado primordial de padre, si no estuvo padre, si no estuvo madre, ese cuidado de la abuela, ese cuidado de las tías, ¿sí? Todo lo que nos enseñaron a nosotros, todo lo que nos enseñaron a través de hablar, del control de esfínteres, de los alimentos, a bañarnos, todo lo que significó también aprender a caminar, ¿sí? Aprender a relacionarnos, a saludar. Eso que para nosotros es un básico, creo que no es un básico, creo que es un fundamental. Y lo tenemos gracias porque fuimos cuidados por otros, ¿no? Sin embargo, eso que les estoy proponiendo ahí, que es recordar por un segundito esto, creo que la gran mayoría de las personas no lo están recordando. No estamos recordando que el amor es la gran fuerza de la vida, que el cuidado es lo que nos trae aquí. Y pareciera que no lo estamos recordando.
porque quiero que echemos juntas una mirada, ¿sí? A las cifras, ¿sí? Epidemiológicas que está viviendo actualmente algunos países y a nivel mundial. Quiero que vayan respirando a medida que ustedes van recibiendo la información que les tengo a continuación. Empecemos con esta cifra que para mí es desbordante. ¿Mm? Casi 7 millones de estadounidenses viven con Alzheimer. Para el 2050 se proyecta que este número aumentará a casi 13 millones de personas en Estados Unidos. ¿Quiénes se están haciendo cargo de esas 7 millones de estadounidenses que viven con Alzheimer? La gran mayoría de ellas, mujeres. O hacen parte de las familias ampliadas o están en una casa de retiro, de cuidado, ¿sí? Pero son las mujeres las que están a cargo y las que están cuidando a esos 7 millones, ¿no? Y si no hacemos algo, ¿sí? Entre todos, pues para el 2050 se proyectan 13 millones de personas con Alzheimer. Recordemos que esta enfermedad es la enfermedad del olvido, ¿no? Es la enfermedad que se produce emocionalmente cuando no quiero, ¿sí? Hacerme cargo de lo que pasó en mi vida. No quiero tejer, eh, no quiero revisar, no quiero curar lo que pasó. Quiero simplemente desatender. Y en esa desatención de lo que pasó en la vida, eso produce esta enfermedad. Esto desde el punto de vista de la bioneuroemoción, que tanto nos enseña acerca del origen emocional de las enfermedades, ¿no? Miremos una cifra también que para mí es una cifra contundente, triste además también, porque yo hablo desde lo femenino, hablo con mujeres, hablo de las mujeres, soy mujer, ¿sí? Pero este mundo es gracias también a los hombres. Este mundo es gracias a la vida masculina y a la fuerza masculina. Yo también soy hija de un padre, ustedes también son hijas de un padre. Y fíjate lo que está pasando con ellos, ¿no? El suicidio es la principal causa de muerte de hombres entre 20 a 45 años y es 3 veces más frecuente que los accidentes de tráfico. Los estudios que descansan en la Organización Mundial de la Salud son contundentes, ¿no? Mientras que las mujeres viven más en depresión y que hay más intentos de suicidio en mujeres, el suicidio del hombre es efectivo, es eficaz. ¿Mm? La presión, ¿sí? Que la actual sociedad mayoritaria ejerce, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, hacen que los hombres, ¿sí? No, ni siquiera afrontan una enfermedad, sino que deciden quitarse la vida. Vamos a seguir con las cifras y espero que sigan respirando con estos datos y estas cifras, ¿sí? Que nos posicionan frente a algo, como a tomar una decisión de que hay cosas que radicalmente tenemos que cambiar. Hay cosas que radicalmente tenemos que transformar si queremos pervivir sobre la tierra, ¿no? Hablemos de la gran pandemia, ¿sí? Para mí la pandemia del 2020 no fue una pandemia, ¿no? Fueron otras cosas que pasaron allí. Hay una reordenación eh, económica que se estaba estableciendo, pero aquí hay una verdadera pandemia, ¿sí? Y estamos hablando del cáncer. Echémosle una mirada a los datos de las cifras del cáncer, ¿no? Alrededor de 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren a causa de la enfermedad. ¿Mm? Es desbordante, realmente. Y es más increíble que, digamos que los recursos desde el punto de vista tecnológico, de la medicina convencional, ¿sí? No están respondiendo, ¿sí? A esta enfermedad. ¿Mm? Esta enfermedad se agrava con el diagnóstico, por ejemplo. ¿Mm?
Pero no solamente eso, sino que el tratamiento del cáncer, ¿sí? Acaba con el sistema inmunológico, ¿sí? De los que la padecen. Y allí no hay respuestas. ¿Mm? Vamos a seguir con las cifras, ¿sí? Sin que dejemos de respirar, ¿no? Hablemos de esto que ya es algo mucho más cercano a lo que nosotras hacemos como colectivo y a las mujeres que están acá también, en términos de que son mamás, que son aprendices de dulas, que son también parteras. Fíjense en esto. 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, con mayor prevalencia en las mujeres. Yo les estaba contando que si bien hay más depresión en las mujeres, ¿sí? Hay más suicidio en los hombres, ¿no? Cerca de un 10% de mujeres en todo el mundo padecen depresión y ansiedad en el posparto. ¿M? Y un 6% padece estrés postraumático derivado del parto. ¿M? En muchos más casos hay mucho sufrimiento psíquico y problemas familiares y de vinculación. Actualmente estos problemas no son detectados en las revisiones, es decir, estas cifras podrían ser mucho más altas, ¿sí? Porque estas cifras descansan en lo que se reporta a través de la clínica. Pero ustedes saben que hay depresiones silenciosas para lo público, ¿sí? Que están al interior de nuestras casas, de nuestras comunidades, ¿sí? Y hay depresiones, ¿sí? Que se sostienen en el tiempo y que no son identificadas como depresión. ¿M? Entonces, estas cifras pueden ser mucho más altas en términos de la realidad, de lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? Las consecuencias psicosociales son inevitables, así como su trascendencia en el tiempo, incluso en las siguientes generaciones, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, ¿no? En términos de lo que significa para una mujer que no resuelve un trauma por violencia ginecobstétrica, que no resuelve un trauma por una separación, un abandono, un divorcio, que no resuelve un trauma por una maternidad vivida en soledad, que no resuelve una depresión, ¿sí? La casa de esa mujer, ¿sí? O la casa de esa familia va a estar alterada emocionalmente en medio de una crianza de los niños, ¿no? Y entonces, por supuesto, fíjense lo que es criar en un desequilibrio mental. Eso es lo que están aprendiendo también nuestros hijos, ¿no? Están aprendiendo a que la vida, ¿sí? Es violenta, a que podemos responder de ciertas maneras, porque efectivamente las mujeres no están buscando ayuda, ¿no? No, y la ayuda que están buscando en términos de los diagnósticos del sistema médico pues no son suficientes o no se resuelven, ¿sí? A partir de que en muchas ocasiones, ¿sí? Estas soluciones son de tipo farmacéutico, ¿no? Y entonces ustedes no se imaginan la cantidad de calmantes y antidepresivos que se está tomando alrededor del mundo. Las estadísticas acá en Estados Unidos son desbordantes de todas las personas que toman antidepresivos, ¿no? Pero esto no es solamente un comportamiento en los Estados Unidos, sino también en los países europeos de lo que se llamaba, o sí, de lo que se llamaba el primer mundo, ¿sí? Incluido Australia, ¿no? Son desbordantes de todas las personas. Y Canadá, que uno creería que Canadá está en una, digamos, como en una sociedad muy estable económicamente, pero los índices de suicidio y la estadística de los que consumen antidepresivos, ¿sí? Y antiansiolíticos en Canadá son desbordantes. Fíjense entonces este trabajo que hizo la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ellos dicen que 2 de cada 10 mujeres presentan un problema de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto, ¿no? Estamos hablando de que el 49%, casi la mitad de estas mujeres no reciben atención adecuada, ¿no? No dar un tratamiento adecuado tiene importantes consecuencias para la madre, el niño, la familia y la sociedad en general. Estamos hablando de un impacto generacional, ¿m? Precisamente por lo que les decía, ¿no? Una mujer que está bajo
y una familia que está bajo la responsabilidad, bajo el cuidado, ¿sí? De otros, ¿sí? De los bebés, de los niños, ¿sí? Mientras está desequilibrados, mientras no hay un equilibrio, mientras no hay un arraigo, ¿sí? En su cuerpo emocional, pues desde ahí es desde donde se está comunicando también con esos bebés, ¿no? Y ellos están recibiendo eso como, como, como educación finalmente, ¿no? Porque se educas con el ejemplo también, se educa con lo que se dice, con lo que se piensa, ¿no? Y eso se reproduce, por eso el impacto es generacional, ¿no? Sigamos con las cifras, ¿no? Y entonces decir que en todo el mundo, hasta una de cada 5 mujeres experimenta algún tipo de trastorno del estado de ánimo y o ansiedad, ¿sí? Perinatal. Las estadísticas varían según el país. Estos síntomas pueden incluir la depresión o la ansiedad posparto, el trastorno obsesivo compulsivo posparto, la psicosis posparto bipolar y el posparto, ¿no? Am, Muchos casos conocemos, ¿no? Yo tengo un caso de primera mano, ¿no? De aquellas mujeres que se suicidan en posparto, ¿no? O en puerperio emocional. Y hablo entonces acá también y reconocer también la vida de mi hermana, ¿sí? Que ella se quita la vida cuando su bebecita tenía casi 4 meses de nacida. Y así como el suceso, ¿sí? El sacrificio también que hizo mi hermana para que uno pudiera entender tantas cosas, ahí hay millones y millones de mujeres alrededor del mundo, ¿sí? Bajo esta situación, ¿no? Hay en este momento una organización que se llama Alianza Posparto, que trabaja primero en habla inglesa, pero también en español recientemente, y está buscando hacer redes precisamente por la depresión posparto y por este problema de salud pública, ¿sí? Que tiene que ver con el suicidio de las mujeres, ¿no? Y no solamente suicidio, porque a veces esas madres se van con sus hijos también, ¿no? En medio, pues, de esa bruma oscura, ¿sí? Que hace que las mujeres caigan en estos estados del sin alma, llamo yo, ¿no? Entonces, quiero como dejarles como todas esas cifras, no para abrumarlas, no para preocuparlas, ¿sí? En términos de qué es todo esto que está pasando, no quiero ser un factor más, no quiero ser una ventana más de eso que uno se asoma al mundo y dice, wow, ¿qué está pasando, no? Estos datos y estas cifras tienen el objetivo para mí, ¿sí? Para que nosotras nos recoloquemos frente a la importancia del cuidado, ¿sí? Y de cómo el cuidado se tiene que convertir en un recordar lo que somos, ¿sí? Para que a partir de ese recordar lo que somos, empecemos todos y todas a levantar esas prácticas de cuidado que sostienen la cultura y la vida. ¿Sí? Y esto es un compromiso de todos. Fíjense que las cifras, ¿sí? Que hago énfasis en algunos países, pero es un factor de todo el mundo, ¿sí? El objetivo primordial es que como que despertemos, ¿no? Y despertemos mm, un poco de esa hipnosis en la que nos encontramos, en donde son nuestras vidas, nuestros problemas económicos, ¿sí? Nuestros sueños, lo que queremos del mundo, hacer como nosotros en pequeñito, desde el individuo y desde la familia, ¿sí? Y entonces quiero tener el carrito, y entonces quiero tener la casa, y entonces quiero ser famosa, y entonces quiero hacer esto, ¿sí? Como que despertemos de esa hipnosis individualista, ¿sí? Porque hay una cosa que hay que entender, es que si nuestras culturas se desvanecen, si perdemos el camino del cuidado, que es lo que finalmente ha estado pasando, ¿sí? Pues el mundo se va a convertir en algo mucho más denso de lo que ya es y de lo que vivimos a diario, ¿no? Que a veces hablamos de no del mal y hablamos de esto,
todas las interpretaciones son bienvenidas, ¿sí? Pero independientemente de las interpretaciones de lo que le está pasando al mundo, de lo que vivimos, ¿sí? Lo más importante es que no naturalicemos lo que está pasando, ¿sí? No convirtamos, es que el mundo es así, o es que la vida es así, o es que los humanos somos imperfectos, o es que los humanos somos crueles. Estamos naturalizando un relato, ¿sí? Y estamos dejando pasar, ¿sí? Como si no tuviéramos en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, ¿sí? La capacidad y la facultad de construir un mundo distinto. Bueno, y aquí, antes de contarles qué están haciendo algunas naciones por el cuidado, creo que es necesario hablar de la utopía, ¿no? Sí, a veces cuando uno habla de utopía o cuando uno considera que es utópico, fíjense que esa palabra se convirtió en una palabra peyorativa, ¿no? Entonces a uno se le ríen porque entonces uno es utópico, ¿no? Que lo que uno piensa es pura utopía y la utopía dejó de ser aquello que permite caminar ¿m? A convertirse en algo que se asemeja a ser soñador o ser ingenuo también, ¿no? Las personas que nos señalan como utópicas, ¿sí? Es porque nos dicen, ¿sí? Que es que somos ingenuos también frente a la vida y que el mundo siempre fue así. Yo tengo mis grandes dudas de que el mundo haya sido así, siempre, ¿no? Y prueba de ello son las comunidades ancestrales, ¿sí? Son otras comunidades que se han podido construir y se han podido forjar alrededor del cuidado, del alimento, de lo materno, ¿sí? Que nos muestran que efectivamente eso no es un sueño, sino que es algo completamente realizable, ¿no? Entonces, despertarnos de esa hipnosis, despertarnos de la hipnosis de solo nuestras querencias, perdón, individuales, que muchas de ellas están ancladas en las carencias, claro está. Pero despertar de esa hipnosis, entonces pensarnos, ¿sí? Como seres en el mundo, pensarnos no solamente con una responsabilidad a título personal, sino con una responsabilidad tipo de orden comunitario. Y bueno, más adelante les hablaré sobre la diferencia de lo que significa pensarnos comunitariamente y lo que significaría, ¿sí? Lo que están haciendo las otras naciones a nivel de política pública, ¿m? Frente al cuidado. Aquí divido un poco el aspecto comunitario del aspecto político. Ya verán por qué. Denme la oportunidad para llegar allí. ¿Qué están haciendo las naciones en pro del cuidado? Echémosle una revisadita. Esto me parece que es muy importante que le echemos una leída. Esto viene de CEPAL, que es una organización que trabaja todo el pensamiento político, ¿sí? Sobre todo latinoamericano, y se han pensado esto de las políticas públicas del cuidado. Entonces, echémosle una miradita a ver qué es lo que están haciendo y ahí entonces empezamos a dialogar sobre la diferencia que es, ¿sí? Construir, cooperar comunitariamente, ¿sí? A esperar, ¿sí? Que las políticas públicas de los estados y de las naciones resuelvan algo tan fundamental para la vida, ¿no? Las políticas de cuidado abarcan aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo destinado a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia. Estas políticas consideran tanto a los destinatorios del cuidado como a las personas proveedoras e incluyen medidas destinadas tanto a garantizar el acceso a servicios, tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado, como a velar por su calidad mediante regulaciones y supervisiones. La división de desarrollo social, a partir de un enfoque de derechos de los sujetos y de los prestadores de cuidado, promueve que el cuidado se consolide como un pilar de la protección social. Y ahí es donde para mí esto empieza a ser bien frágil. Entonces, promueve que el cuidado se consolide como un pilar de protección social
que debe guiarse por los principios de igualdad y solidaridad intergeneracional y de género y articularse en legislaciones, políticas, programas y servicios que constituyan sistemas integrados de cuidado. ¿Por qué digo que aquí es donde empieza a convertirse en frágil? Miren, hemos tenido muchísimas experiencias a lo largo de todos estos años de esta organización administrativa, política, que se llama a sí mismo racional, occidental, civilización, como ustedes lo quieran reconocer, pero hemos tenido bastantes ejemplos de cómo, ¿sí? Cuando un concepto, ¿sí? Como el de salud, por ejemplo, o en este caso el del cuidado, ¿sí? Empieza a ser administrado, ¿sí? Bajo los parámetros de la protección social, bajo los parámetros de los derechos. Y entonces eso, ¿sí? Que es el cuidado, que es el tema que estamos trabajando hoy, ¿sí? Se está pasando al Estado para que el Estado resuelva desde sus programas, desde sus políticas, desde sus legislaciones, el cuidado. Y eso a mí me ha parecido bastante peligroso porque es que ya tenemos el ejemplo con respecto a la salud, ¿sí? Claro, ustedes me dirán, con respecto a la salud, ¿qué es lo que quieres decir, Aleja? Quiero decir lo siguiente. Miren, cuando nació todo lo que es el sistema de salud, ¿sí? Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los estados, ¿sí? En pro de los derechos, que estuvo muy bien, en pro de la igualdad, que está muy bien, es para celebrarlo, y en pro de, de que eso tenía que ser un servicio para todos, ¿sí? La salud empezó a ser administrada por el Estado, ¿sí? Pero con unas ciertas, con unos ciertos sacrificios o con con unos ciertos riesgos que al día de hoy ya estamos padeciendo. ¿M? Cuando el Estado empezó a administrar la salud, primero convirtió una sola forma de salud, la salud convencional, la salud académica, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Empezó a administrar nuestros cuerpos desde la forma en cómo la ciencia o la forma en cómo la salud convencional ve el cuerpo. ¿Sí? Y espero que me entiendan esto, ¿no? Pues en el sentido en que, fíjense que cuando vamos a un sistema de salud, hasta hace muy poco se está hablando de una salud intercultural, ¿sí? Pero cuando vas allí, ¿sí? Digamos que la administración de ese cuerpo se mide es a través de los diagnósticos médicos, se mide a través de la administración farmacéutica, ¿sí? Y se establece que esa es la salud. Entonces, fíjense el peligro que representa, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Estemos pasándole la pelota al Estado para que el cuidado, en este caso, ¿sí? Se convierta o en un programa o en unas legislaciones o en un servicio que tiene que ser, ¿sí? Administrado por ellos, ¿sí? Eso significa que desde la visión de mundo, ¿sí? Que tiene la sociedad mayoritaria, nos van a decir qué es cuidado y qué no lo es. Lo mismo que pasa con la salud, ¿no? Ellos nos dicen qué es la salud y qué no es la salud, qué es la enfermedad y qué es la salud. Esto a nivel de nosotros los individuos, ¿sí? También tiene un efecto bastante peligroso tal y como yo lo veo, ¿no? Y es que cuando la salud la tiene que resolver un sistema, un médico, ¿sí? Yo no me hago cargo de la salud porque es un derecho que yo tengo que reclamar y no algo de lo que yo me tenga que hacer cargo. ¿Ven? Que ahí hay un peligro, ¿sí? Que hay que revisarlo, hay que mirar cómo nosotros lo gestionamos, no para que no hayan esos derechos de ninguna manera, ¿sí? Sino que hayan unas negociaciones, haya una comunicación mucho más nutrida entre el sistema, la administración de la salud, en este caso, o del cuidado, y lo que las comunidades, las familias consideran que es cuidado y que les sirve como cuidado, ¿no? Sigamos revisando. Fíjense que la política pública del cuidado es un término que caracteriza relaciones entre personas cuidadoras y personas receptoras de cuidado en situaciones de dependencia. Estamos hablando de los niños y las niñas, estamos hablando de personas con discapacidad o enfermedades crónicas y personas adultas y mayores.
Y discúlpeme la interrupción. Entonces estamos hablando de políticas públicas y el término es un término que caracteriza relaciones entre personas y cuidadoras. Vuelvo a retomar, niños y niñas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas y personas adultas mayores. ¿A ustedes les parece que falta alguien aquí? A mí sí me parece. No obstante, todos los seres humanos potencialmente son sujetos de cuidado a lo largo del ciclo vital de vida o del ciclo de vida. De allí que pueden también recibirlo personas que sin ser dependientes no pueden total o parcialmente cubrir por sí mismos sus necesidades de cuidado. O bien que en el marco de la desigualdad división del trabajo prevaleciente en razón del sistema sexo-género, pueda tratarse de personas activas y que cuentan con recursos, pero que asumen que otros deben ser los encargados de cuidarlos, ¿no? Y aquí el asunto del cuidado es primordial en términos de las mujeres en el mundo. Hay una estadística muy importante que también tiene la Organización Mundial de la Salud. El 85% de las personas en el mundo, las personas que cuidamos, somos mujeres. ¿M? Enfermeras, parteras, dulas, trabajadoras de la salud, personas del servicio doméstico, personas de limpieza, en su gran mayoría son mujeres. Y allí entonces viene toda esa desigualdad y esa división, ¿no? Que se supone que las mujeres somos las que cuidamos, pero no con el reconocimiento económico que, que tiene todo trabajo, ¿no? Se supone, ¿m? Que las mujeres tenemos que cuidar, ¿sí? Y allí hay un mandato cultural bastante preocupante porque a nombre del que tienes que cuidar, ¿sí? Porque eres la mamá, porque eres la tía, porque eres la abuela, porque eres la mujer, ¿sí? Porque es la que tienes que cocinar. ¿M? Allí hay unas desigualdades y una fisura, ¿sí? De la división en las sociedades que genera bastante cansancio, genera bastante injusticia y esto también tiene una repercusión, ¿sí? En las relaciones que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa además en nuestras familias, ¿no? A veces nos sentimos bien cargadas nosotras, porque consideramos que somos las que estamos siempre al frente, ¿no? Las dinámicas de cuidado se desarrollan también bajo una gama de relaciones diversas que incluyen los vínculos de parentesco, de amistad, comunitarios o laborales. Por ello coexisten diferentes escenarios de cuidado con diversa participación de actores como la familia, la comunidad, las entidades públicas y entidades privadas. Debido a las desigualdades sexo-género de la división social del trabajo y a segmentaciones en el mercado de trabajo, son mayoritariamente las mujeres quienes proveen cuidados, sea de forma no remunerada en los hogares o remunerada en el ámbito laboral. El mandato cultural de que las mujeres se ocupen de estas labores generalmente de forma no remunerada y la miopía respecto de la responsabilidad de la sociedad en esta materia crean una constelación muy negativa que erige severas barreras para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral, refuerzan las desigualdades y las segmentaciones del sistema sexo-género a escala social y potencian las desigualdades de las prestaciones de cuidado en razón de las contrastes condiciones socioeconómicas. Fue muy interesante mirar cómo la alcaldesa en Colombia, la alcaldesa Claudia, que entregó su cargo hace poco, ¿sí? Dentro de su gobierno, llevó a cabo la creación de estas manzanas de cuidado, ¿sí? Para que efectivamente las mujeres, las cuidadoras, fueran cuidadas, ¿sí? Mujeres que se dedican al trabajo doméstico, a cuidar enfermos, a cuidar ancianos, a cuidar niños, ¿sí? Para ellas, sobre todo, se construyeron estas manzanas de cuidado donde estas mujeres puedan formarse, puedan descansar y puedan tener efectivamente lugares de esparcimiento y de nutrición para ellas después de haber estado cuidado. ¿M? Esto que hizo esta gobernante en Colombia, en la ciudad de Bogotá, tiene consonancia con otros países, ¿sí?
que está marcando una gran atención frente a cuidar el cuidador, ¿sí? Y a establecer unos derechos. Esto se incrementó con el 2020, con la pandemia, al ver, ¿sí? A través de esta experiencia mundial que vivimos, ¿sí? Cómo el cuidado era la columna vertebral de la civilización y de la cultura, ¿no? Bueno, entonces ahí, hasta ahí ese panorama, ¿sí? Como que en la propuesta que les estoy haciendo para que le echemos una revisada a esto, viene entonces todo este diagnóstico que como que nos sincroniza un poquito, ¿no? Nos saca de la hipnosis y de una realidad que hay que atender por todos, ¿sí? Lo que están haciendo en términos de los países, que creo que hay intenciones, hay buenas intenciones por parte de las naciones para trabajar en torno al cuidado, pero la sociedad económica y capitalista es tan desbordante, ¿sí? Que se sigue invirtiendo más en otras cosas que en el cuidado de la vida, ¿no? Estamos hablando de las inversiones en guerra, de la inversión en droga, de la inversión en tecnología, ¿sí? Está, digamos que tiene, en términos de lo que se invierte, son exponenciales, ¿sí? Las diferencias de lo que todas las naciones invierten en el cuidado con respecto a a lo que se invierte en defensa, ¿no? En educación, lo que se invierte eh, en tecnología también, ¿no? Que esto también lo vamos a mencionar aquí, ¿no? Entonces, los rubros, ¿sí? Políticos, estatales, ¿sí? Siguen priorizando unos niveles de desarrollo, ¿sí? Que están relacionados con el avance del conocimiento, la información, la defensa, ¿no? Y esa inversión no se da en términos del cuidado de las personas. Y eso, pues entonces hace que estas iniciativas de cuidado, como son las manzanas de cuidado en la ciudad de Bogotá y como son otras experiencias a lo largo del mundo, pues sean, digamos, unas iniciativas de corto aliento, ¿sí? Porque, digamos, en nuestro sistema de creencias no hay un cambio a nivel estructural de lo que necesitamos y de lo que es prioritario en la vida, ¿sí? Para seguir perviviendo en la tierra. ¿Qué es cuidar? Ya que hicimos todo ese recorrido. Muchas personas ya me lo han escuchado, pero no me voy a cansar de decirlo, ¿sí? Fíjense que el verbo cuidar tiene su origen en la palabra cogitare, que es latina, ¿sí? Que significa pensar. Cuidar es pensar. Y fíjense que la primera experiencia del cuidado es la experiencia materna. ¿Mm? Claro, y entonces muchas de ustedes han tenido formaciones universitarias, casi todas hemos pasado por la escuela, nos han contado una historia sobre el pensamiento, sobre la razón, sobre la inteligencia, ¿sí? Y consideramos, ¿sí? Casi intuitivamente que pensar es tener una inteligencia de orden cognitivo en donde se procesan los datos y la información, ¿sí? Pero muy poco se habla de que pensar es cuidar y cuidar es pensar. Y que pensar no es tener unas elucubraciones mentales, ¿sí? Acerca de una idea, acerca de algo que me pasó, ¿sí? Sino que pensar es una acción, ¿sí? Que enmarca la vida misma y que la primera acción del pensamiento, ¿sí? Es la concepción. Esa es la primera acción del pensamiento, cuando un ser se concibe en el vientre de una madre. Eso es pensar, ¿no? Cuando hay una materialización, cuando lo que se piensa, lo que se sueña, se hace materia y se convierte en materia. Eso es pensamiento, ¿no? Otra cosa es tener una opinión, otra cosa, ¿sí? Pero pensamiento es eso para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no?
Pero ¿qué significa esto entonces? ¿Qué significa que cuidarse a pensar y pensarse a cuidar, no? Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es el hecho de que el pensamiento tiene unas condiciones o el cuidado tiene unas condiciones sin las cuales no fue posible el pensamiento y la acción. ¿Sí? Y estamos hablando de la relación de interdependencia. Fíjense que yo les digo que el primer acto del pensamiento, ¿sí? Es la concepción. Y cuando digo eso, es que una célula de papá y una célula de mamá se unieron. Y para que una célula de papá y una célula de mamá se unan, ¿sí? Tuvo que haber una interrelación, tuvo que haber un ambiente entre ellos dos para que se completara y se generara la vida. El primer acto del pensamiento. ¿Mm? Entonces, pensar, cuidar implica una relación con el ambiente, con las cosas y con los individuos. En otras palabras, lo que yo quiero invitarlas a sentir conmigo, ¿sí? Es que el pensamiento es colectivo. El pensamiento es posible en medio de una pluralidad, no en medio de una individualidad. Por eso, de las cosas más graves que está pasando en nuestro mundo es que no nos estamos pensando y no nos estamos pensando porque estamos hipnotizados, imbuidos, ¿sí? En una idea individualista de la existencia. ¿Mm? Y allí, ¿sí? Se dividen cosas. No pensamos la tierra en relación con nosotros, no nos pensamos nosotros en relación con nosotros, sino que pensamos y sentimos que el pensamiento, los sueños son individuales. Eso no pasa así. Hay una interdependencia entre eso, hay unas condiciones necesarias para el pensamiento y el cuidado, y esa es la pluralidad. Fíjense que quería traerles una de las cosas que dice una hermosa antropóloga, mujer, que se llama Margaret Mead, que de pronto ustedes la han escuchado. Y claro, cuando ella dice lo que les voy a contar, pues obvio que todo el conocimiento paleontológico y de los arqueólogos, pues se cimbroneó porque los arqueólogos, la paleontología busca el origen de las civilizaciones y el origen de la inteligencia humana pues en el tamaño del cerebro, por ejemplo, o busca esa inteligencia a medida que los homo o los homínidos, ¿sí? Construían armas, ¿sí? Para cazar o herramientas para transformar la naturaleza. Nos han contado ese cuento, que la inteligencia radica allí, en la intervención de la naturaleza para la sobrevivencia. Y entonces a escala de eso se ha pensado la inteligencia así. Y el origen de las civilizaciones nos lo cuentan como si hubiera pasado así, ¿no? Entonces los nardentales tienen armas, y entonces ya no son los nardentales, sino los Homo sapiens, y entonces ¿qué hacían? Y entonces tenían unas armas más sofisticadas y empezaron a modificar y hacer cosas. Y allí, a través de ese lente, se ha pensado las civilizaciones. Pero Margaret Mead dice otra cosa, ¿sí? Y es muy bello porque esta mujer dice que el primer rastro de la civilización fue cuando se encontraron con un fémur, ¿sí? De un homínido que habían curado. Es decir, ese ser, ese homínido, había tenido una fractura, ¿m? Y lo habían curado. Y ella dice, ese es el primer vestigio de la civilización. Los restos arqueológicos hallados en un fémur roto procedente de un homínido con signos de haber sido curado por otro homínido es el primer signo claro de civilización. Es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para cuidar a otro ser herido y se quedó con él hasta que estuvo curado. Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de toda civilización. La colaboración y el cuidado mutuo
están en el ADN de la civilización. Y entonces, claro, cuando ella llega con este bombazo, ¿sí? Se nos mueve toda la estructura, ¿sí? Y entonces la inteligencia no es la acumulación de datos, no es, digamos, como la pericia que tiene un grupo de homínidos para intervenir, para matar, para cazar, ¿sí? Para defenderse, para intervenir la naturaleza, sino que es el cuidado el que ha construido, ¿sí? Digamos, lo que somos a nivel simbólico y a nivel de lo humano, ¿no? Por eso hablamos de lo homínido. Entonces, si cuidar es pensar, ¿no? Y si el cuidado, si los primeros brotes de cualquier civilización están es en el cuidado, entonces la búsqueda con esta conversación, la búsqueda que tiene la corporación maternarse, la búsqueda, el encuentro que tenemos millones de parteras, millones de dulas, de cuidadores, de curanderos, de médicos, de proveedores de salud, de personas que estamos pensando en el cuidado, es porque estamos sosteniendo la civilización. ¿Sí? Y eso ni siquiera es pensado por nosotros, sino que lo hacemos de una manera muy intuitiva, ¿sí? Estamos sosteniendo algo, ¿sí? Y muchas veces en contravía del discurso que nos cuentan acerca de cuáles son las cosas importantes para sostener la vida, ¿no? Em, y aquí entonces empezamos a darle un poquito más de forma a todo lo que es el cuidado como conciencia. Y yo considero entonces que debemos pensar el origen del pensar a propósito de ese otro o de esos otros que cuidaron a ese ser que caminó la tierra, que se había fracturado, ¿sí? Y que lo cuidaron. Y entonces imagínense en ese homínido, ¿sí? Que fue ayudado por otros, ¿no? Y entonces, pero no eran solamente los individuos que estaban cuidando esa fractura, sino que se dieron cuenta que si ponían un palito alrededor de esa pierna y lo amarraban, ¿sí? Podían efectivamente garantizar que esa pierna no se moviera para que para que el tejido óseo se pudiera otra vez, ¿sí? Solidificar. Y entonces la relación de ese cuidado, es eso que pasó allí, ese pensamiento, no fue solamente entre homínidos, no es solamente entre humanos, sino en la relación que hay con toda la tierra. Fue el pedazo de tablilla o de tabla que organizaron. ¿Con qué lo amarraron? Seguramente con con alguna planta que tenía un tronquito bien fuerte, bien grueso. Y entonces ahí está la relación de ambiente, en donde también el ambiente nos enseña, son las plantas las que nos enseñan, los animales los que también nos están enseñando, ¿sí? Y entre toda esa relación y entre todo ese vínculo es que es posible algo como el cuidado, que no es otra cosa que el pensar la vida. Sin embargo, eso de pensar el origen, ¿sí? No ha sido suficientemente dedicado por parte de los trabajos teóricos, individuales, ¿no? La historia de la cultura se solventa y se argumenta en otras cosas, desde la guerra y no desde el cuidado. ¿M? Y yo me he puesto a pensar mucho esto y digo, caramba, yo creo que esto no se ha pensado porque la gran mayoría del desarrollo de la ciencia y del pensamiento de la sociedad mayoritaria no ha sido pensado desde el cuerpo de una mujer. Y ustedes dirán, pero ¿por qué desde el cuerpo de una mujer? Sí, la gran mayoría de todo esto se ha pensado, ¿sí? Y esto lleva ya unos buenos millones, se ha pensado desde la mente, una mente que es masculina, una mente que no menstrua, que no gesta, que no pare, que no amamanta. ¿M? Y entonces las personas que hemos estado cuidando, ¿sí? No hemos estado aportando nuestro relato acerca
de lo que es el cuidado y de lo que es el pensamiento. ¿Sí? Y en ese sentido, el cuidado no se ha pensado desde lo materno, entendiendo lo materno como esa relación vincular, no solo entre individuos, sino en el ambiente, con las plantas, con los animales, con el agua, con el fuego. Lo materno es una relación que tenemos con el mundo, una relación que tenemos con nosotros mismos. Esa relación es vincular, es interdependiente. Nosotros dependemos del fuego, del aire, de la tierra, de las plantas, de una manera en que no hemos caído en cuenta la manera en cómo nosotros dependemos de eso. Yo no sé si ustedes saben la cantidad de dinero que están invirtiendo para construir otro mundo en Marte o en una luna en Júpiter. El dinero que ahí se hubiera invertido, o sea, hubiéramos solucionado tantas cosas ya a nivel del hambre en el mundo, que ahí es donde uno dice, pero ¿qué son estas incoherencias que estamos viviendo? ¿Mm? Esas incoherencias me parecen que son comprensibles en el sentido en que el cuidado no se piensa, ¿sí? Desde un cuerpo femenino, desde la mujer que amamanta, que gesta, que pare, y que es el mismo pensamiento que se acciona allí. La biología acciona el pensamiento y el pensamiento acciona la biología. Allí está toda la información acerca de lo que somos, pero eso no se ha pensado desde ahí, ¿no? Y están ahí que no se ha pensado que, por ejemplo, los ritos de paso, las prácticas de cuidado han desaparecido con el tiempo. Los ritos de paso, las prácticas de cuidado que encarnan, ¿sí? Ese pensamiento, esa relación vincular con todo, ¿sí? Han sido invisibilizadas por un discurso científico que nos muestra otras cosas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ritos de paso? Por supuesto que me refiero a los ritos de pasos femeninos que habitan en el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Esos ritos de paso cuando nos convertimos en mujeres eh, menstruantes, ese rito de paso de la gestación, el rito de paso del parto, el rito de paso de la menopausia, ¿sí? El rito de paso de la iniciación erótica. Allí está encarnado ya, ¿sí? Simbólicamente todo lo que nosotros somos en relación con el mundo y la naturaleza. Pero eso, como les digo, no se ha pensado desde ahí. Se ha pensado desde el tamaño del cerebro, de los avances neurocientíficos, ¿sí? Desde la neurobiología, y esa neurobiología tiene un cuerpo neutral, a veces masculino, no un cuerpo femenino. Hasta hace muy poco están empezando a hacer las investigaciones al respecto. Hasta hace muy poco, efectivamente, desde el punto de vista científico, se habla de la diferencia entre un cerebro masculino y un cerebro femenino. ¿Sí? Que esto además no es lo que les estoy diciendo, no es una palabra feminista en el sentido político del término. ¿Sí? Para mí no hay superiores, todos somos legítimos los unos a los otros. ¿Sí? Pero lo que sí quiero hacer énfasis es que la cultura, la civilización no se ha pensado desde el cuerpo femenino, un cuerpo que encarna los ritos en sí mismos, ¿sí? Porque entre nosotros, en nuestro cuerpo ya hay un rito. El primer rito que tenemos es el rito mensual de nuestra sangre, ¿sí? Pero también hay un rito de la gestación, hay un rito del parto, hay un rito del posparto, del amamantamiento, del destete, de todo lo que tiene que ver con la crianza, con el control de esfínteres. Todos esos son rituales. Todos esos son prácticas, ¿sí? De cuidado que nos llevan a pensar la vida de otra manera. ¿Mm? Bien, entonces, claro, como estamos hablando de la responsabilidad que tenemos ahora como humanos, ¿sí? Entonces ese cuidado como conciencia, quiero como empezar a poner como algunas cositas, como semillitas, ¿no?
Siento que nos corresponden a las mujeres con todo su trabajo político, todo lo que hemos venido haciendo, con todo el trabajo social, con todo el trabajo académico. Ahora hay más mujeres que están en la academia, con todo el trabajo intercultural, ¿no? Todas las mujeres indígenas, afro, rom, todas las mujeres que también están saliendo, ¿sí? Que ustedes lo pueden observar también por estas ventanas que nos regala la vida. ¿M? Como hay un movimiento de mujeres bien impresionante, ¿sí? Que está trabajando, ¿sí? Por una igualdad. Pero siento que esa igualdad, ¿sí? Frente a los derechos, tiene que hacer un gran zoom para que nosotros pensemos el mundo desde nuestros cuerpos, un cuerpo que encarna los ritmos de la naturaleza y la necesidad que tenemos para vincularnos con esos ritmos, ¿no? Vuelvo y retomo. Nos corresponde a las mujeres con todo su trabajo político, social, académico, intercultural, desde la maternidad misma también, desde nuestros cuerpos y desde nuestro placer, repensar el cuidado. El cuidado no se ha pensado, nosotros no hemos pensado el origen del pensar, que esa es mi afirmación. Nosotros hemos cuidado, llevamos millones de años cuidando, ¿sí? Haciendo la comida, cuidando el fuego, criando, gestando, pariendo, amamantando, ¿sí? Cuidando a nuestros enfermos y acompañando a nuestros muertos. Llevamos haciendo esto hace mucho tiempo, pero no hemos pensado qué es lo que estamos haciendo ahí y más aún, no pensamos la vida desde ahí. Y creo que ahí está la clave, que no hemos pensado la vida desde ahí. La pensamos desde otros lugares, desde otros sueños. Lo pensamos desde el espíritu, sin el cuerpo. Lo pensamos desde el alma, sin el cuerpo. Lo pensamos desde, sí, desde el límite, desde la riqueza, desde la sociedad, desde tantos lugares, pero no hemos pensado la vida desde eso que significa cuidar y eso que habita preponderantemente en el cuerpo de las mujeres como una expresión inclusive biológica. Pensar esto desde nosotras, ¿sí? Es una responsabilidad que no puede recaer en el ejercicio de las políticas públicas. Esto tiene que ser un trabajo de base, de nosotras las mujeres, de las redes que armemos. No podemos dejarlo al statu quo, ¿sí? Que direccione el cuidado. ¿Por qué? Porque el statu quo, ¿sí? Tiene una estructura, ¿sí? Patriarcal. Tiene una estructura desde la mente, desde la racionalidad. Y entonces si nosotros le dejamos la responsabilidad a ellos, no, entonces el tema ahora no es la salud, ahora el tema es el cuidado, ¿sí? Y entonces les decimos, ustedes dicten las políticas públicas, ustedes hagan esto y esto y esto y esto, pues lo que nos van a devolver es más de lo mismo. Y entonces, en torno al cuidado, lo único que se va a hacer es cumplir con los derechos, con las manzanas de cuidado, ¿sí? Pero no va a ser un cambio a nivel estructural, que es lo que se necesita. Pero esto se hace desde el trabajo de base. La base, el trabajo comunitario, ¿sí? Es el que debe dictar las políticas públicas, no al revés. ¿Sí? Porque tenemos que escucharnos entre nosotras de cómo hemos cuidado y qué ha sido efectivo para cuidarnos, para que eso no salga de la mente, sino que también salga del cuerpo y de una práctica. Entonces, ¿cómo logramos eso, no? ¿Cómo logramos hacer estas cosas? Yo creo que esto se logra con una construcción sistemática de redes, de diálogos intergénero, interculturales, de una formación sobre lo materno, en donde lo materno no es una educación para convertirnos en madres, sino que es un pensamiento sistemático que hay que sostener para la vida, porque lo materno es la experiencia del cuidado que nos permite pensar la vida. El cuidado es muy importante esto, no puede ser un asunto solo de ciudad. Por eso digo que no, esto no puede recaer en las políticas públicas, porque es que la ciudad nos forma como ciudadanos, pero no como humanos. Para formarnos como humanos tenemos que estar en relación con la tierra, ¿sí?
Y entonces esos diálogos y esa construcción sistemática de redes y de diálogos intergéneo e interculturales, ¿sí? Tiene que estar al lado también de las plantas, de los animales, del agua, de la atmósfera, ¿sí? De las piedras, de los pájaros, de los árboles, porque eso nos ha ayudado a pensarnos, porque eso nos ha ayudado a construir cuidado. Si eso no fuera así, el 95% de la medicina que nos comemos para curarnos no provendría de las plantas. Las plantas nos enseñan y tenemos que tenerlas en cuenta ellas para los asuntos del cuidado. Pero si nos pensamos solamente desde la ciudad, si nos pensamos solamente desde la dimensión política y de los derechos y de la igualdad y del reconocimiento económico, seguimos repitiendo los patrones patriarcales en donde creemos, ¿sí?, que lo humano es superior a los demás seres vivos y no vamos a comprender que nosotros estamos en una relación vincular permanente con todo lo que existe en la tierra. Es desde ahí que tenemos que armar el cuidado. Y las mujeres sabemos de eso desde nuestros propios cuerpos. Nosotras que hemos sido mujeres y somos mujeres menstruantes, sabemos que hay una relación estrecha con la sangre y con nuestra luna. Eso no es un cuento hippie, eso es real. Pero lo tienen que caminar las mujeres para que se den cuenta la verdad que hay allí contenida. Y eso es una relación con la vida, eso es una relación con el mundo. ¿Mm? Y es desde ahí que tenemos que plantear el cuidado, desde la relación entre nosotras, entre nosotros y la relación con el ambiente, con la vida, ¿sí?, que nos ha parido también, que son las plantas, que es la atmósfera, que es el viento, que es el fuego, que es el agua. Fíjense que me preocupa un poco después de toda esa información que yo soy pura palabra y me voy así, ¿sí? No queden cosas así como bien ancladas, pero para mí es muy importante entender que esto del cuidado tiene que ser algo que parte de nosotros, ¿sí? Y que lo tenemos que hacer en el día a diario, en el día a día, ¿sí? Con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con nuestros colegas. El cuidado implica una proximidad, implica un erotismo, implica estar involucrados los unos a los otros. Esto no puede convertirse en una política pública y en una reclamación de los derechos como se ha hecho, porque ya sabemos a dónde va eso. Con la salud nos pasó. ¿Y qué nos pasó? Dejamos la salud a otros y nosotros no nos hacemos cargo de nuestra propia salud. ¿Qué pasaría si tomáramos este camino otra vez? ¿Sí? Le entregamos el cuidado a otros, al Estado en este caso, que es como la representación de lo colectivo, pero no es así. Ajá. Y entonces no nos hacemos cargo también de los cuidados, porque el cuidado se convertiría en un ejercicio de derecho y creo que el mundo no nos está pidiendo eso. Entonces, ¿qué se trata de ser consciente, no? Entonces ahí eh, es importante para mí que como hablar de toda esta, ya voy a terminar, de toda esta lenguaje, ¿sí? Que la conciencia tiene que ver con que voy a ser consciente espiritualmente, ¿sí? Entonces, a mayor conciencia soy más espiritual, ¿sí? Entonces me he dado cuenta que no soy solamente cuerpo, sino que soy un espíritu. Todas esas empresas del New Age actuales alrededor de la conciencia nos desvinculan cada vez más con el otro y nos desvinculan con la tierra. Y ahí hay un gran peligro. La conciencia y el cuidado como conciencia, por supuesto, empieza en un compromiso con nosotros mismos, con nuestras historias. Significa sanar la guerra que tenemos adentro, por supuesto, pero no es un asunto de autocuidado. Esto no es un asunto individual. La conciencia como cuidado redunda en un compromiso colectivo. El cuidado es colectivo, es comunitario, es de la tierra, es sembrar, es cuidar nuestros alimentos, cuidar nuestras semillas otra vez.
convencernos que nosotros tenemos un derecho de nacimiento y que hacemos parte de la tierra, no solamente de la ciudad a través de una cédula. Nosotros ya traemos papeles cuando llegamos al mundo y no es el registro ni el certificado de nacimiento. Nuestros papeles son el líquido amniótico, las dos células que se juntaron para que yo creciera y me generara, ¿sí? La placenta, el grito de mi madre y el grito que di. Esos son los papeles, ¿sí? Con los que yo me presento ante la tierra. Y eso ahí ya me forja, ¿sí? Un sentido de pertenencia. Pero eso se ha invisibilizado. De eso no nos lo han contado. ¿Mm? Entonces, fíjense que no existe ni un rumbo espiritual individual, ¿sí? Donde la conciencia y una conciencia mayor, y entonces hay alguien más consciente que otro. Hay conciencias distintas, pero no hay conciencias superiores. Todos somos legítimos otros, todos estamos cumpliendo una función acá. ¿Mm? Y todos nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias historias, como lo mencioné. Entonces, no hay un asunto de autocuidado, ni tampoco de un camino espiritual individual. Esto es colectivo, porque el pensamiento nació colectivo. Porque el cuidado es colectivo, porque esto es nuestra condición. Muchas veces uno escucha decir que dice que uno nace solo. Digo, pero ¿qué es lo que nos están contando? O sea, nacemos de una madre gracias también a un padre y nacemos solos. También nos dicen que morimos solos, por ejemplo. ¿En qué momento? No es así. Entonces, como que salir de esa hipnosis de todas las cosas que nos han dicho, ¿sí? Para poder forjar un camino, para poder mirar otros horizontes. Por supuesto, esto es un asunto de la pervivencia de la vida humana sobre la Tierra. Esto es lo que está ahora, ¿sí? Aquí, en medio de lo que se está decidiendo. Otro cuento que nos han echado, que las decisiones la toman otros, que son los grandes políticos, los grandes ricos, los multimillonarios, los que toman las decisiones. Yo no estoy tan segura de eso. ¿Mm? Cuando uno está abrazando su poder, uno toma sus propias decisiones. Y cuando uno toma sus decisiones en torno al cuidado y el pensamiento, ¿sí? No hay otro que tenga poder sobre uno. Entonces, esta y muchas cosas más, ¿sí? De las que hablamos en la corporación, de las que hablamos en las formaciones, ¿sí? Tienen el sentido de forjar esas redes, de forjar esa colectividad, de que hablemos entre mujeres, entre hombres. La formación de dula de gestación, parto, posparto que se está ofreciendo, ¿sí? Y del que ya algunas mujeres hacen parte, ¿sí? eh, es una de las formaciones que tiene nuestra corporación y que tiene ese pensamiento como ese horizonte, ¿sí? Enmarcado, que es formemos estas redes, construyamos comunidad para hablar cosas del cuidado, de lo materno, del cuidado a la vida, para seguir sembrando y cosechando las prácticas de cuidado para que la vida perviva. ¿Sí? Quiero contarles que esta formación de dula de gestación parto posparto, para las personas que todavía no lo saben, que están aquí, empieza el 3 de agosto y culmina el 25 de noviembre. Es una de las formaciones más extensas que hay a nivel mundial, ¿sí? En términos de una estructura, ¿sí? Que le da a esta dula. La dula de gestación parto posparto no solamente atiende a más, como si eso fuera poco, ¿no? Claro, una dula se estructura en todo lo que es esto, en el pensamiento materno, también tiene y desarrolla unas habilidades, integra una información y un conocimiento sobre la maternidad, ¿sí? Que es distinto a lo materno, sobre la maternidad. Y a partir de ese ejercicio de la práctica del cuidado, ¿sí? Lo que hace entonces es aprender de eso, ¿sí? Porque eso es fuente de conocimiento.
Entonces, no solamente acompaña, una dula también puede ser una gestora comunitaria o una persona que también reflexiona y va más allá para que pensemos esto desde lo macro y no solamente desde lo micro. ¿Sí? Una de las promesas que yo les había dicho cuando planteé la masterclass del cuidado como conciencia era una reflexión, ¿no? Muy pequeñita, que no me quiero ir sin mencionar eso, y es, todo el mundo ahorita está muy preocupado sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces que todos los empleos que va a sustituir la inteligencia artificial, ¿no? Y siempre yo veo eso como desde el lugar que también me forjé, ¿no? Que es como, eh, el de pensadora, ¿no? El de cuidadora. Y en ese sentido digo, pues necesitamos más manos para cuidar. Y de aquí a que la inteligencia artificial cuide, yo no lo veo posible, porque el cuidado tiene que ver con el corazón, porque el cuidado tiene que ver con la presencia, porque el cuidado tiene que ver con lo vivo, porque el pensar tiene que ver con lo vivo. Tengo una anécdota maravillosa con mi esposo, y es que yo había creído, por ejemplo, que la inteligencia artificial, ¿m? Era que yo le pasaba unos datos a la inteligencia artificial, así como el GPT o bueno, esas cosas, ¿sí? Entonces yo metía los datos y él inmediatamente me podía diseñar cosas para mis redes sociales y yo dije, no, pues maravilloso, yo puedo entonces comprar uno de estas aplicaciones, ¿sí? Yo le meto la información y me va a sacar los diseños y me va a sacar todo, ¿no? Y entonces Francisco me dice, no, eso no funciona así. Y me dice, él te va a mandar unas ideas, pero tú tienes que diseñarlo, ¿no? Y suelto yo la carcajada, ¿sí? Digo, ¿y entonces de qué inteligencia estamos hablando? O sea, ¿en qué momento dijeron que esto era inteligencia, no? Para el cuidado se necesita la inteligencia universal, no la inteligencia artificial. Y eso va a estar por encima nunca, ¿sí? De todo esto de lo que aprendemos todos los días, mientras cuidamos, mientras vivimos, mientras nos pensamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar unos minuticos, sé que también todas están cansadas, yo también, para ver si alguna de ustedes se anima a un comentario, a una conversación, a una pregunta acerca de lo que los planteé hoy. Muchísimas gracias de verdad por la escucha y por estar aquí conmigo. Bueno, Aleja, agradecerte por sacarte tu tiempo para darnos todos estos saberes tan provechosos para nosotras. Dame un segundo, mi amor, dame un segundo. Pero un poquitito. Ahorita hablamos de eso, listo. Y vengo pensando y masticando todo esto del cuidado hace ya bastantes meses Ujú, y fue como una revelación para mí, como encontrarme conmigo misma y entender por qué he estado sintiendo lo que siento y llegaba a la conclusión de que como mamás, como cuidadoras, en ese ambiente de quehacer constante de nosotras como mamás, como mujeres, muchas veces no encontramos ese ambiente de cuidado para nosotras mismas, no encontramos como esa comunidad o esa coinonía donde podemos sentirnos cuidadas o ser parte de. ujú. Y, y sentía como un regaño en mi subconsciente o no sé si era mi subconsciente o qué, pero vivo esto y me siento así porque yo misma no me he permitido.
entrar en esa comunidad que Mm. quiere cuidarme, que quiere em, hacer familia conmigo, que quiere ser parte de mi vida o ser parte de la vida de mis hijos, porque siempre he tenido la convicción, y es una mala convicción, de que si no lo hago yo, no lo hace bien nadie. Sí, Wow. como de solo yo puedo cuidar de ellos, solo yo puedo hacerlo bien, solo... Y en las últimas semanas me han pasado ciertas cosas de salud que te había compartido y todo, que he tenido que soltar ese cuidar y el hacer por otros para dejarme cuidar y ser parte de la comunidad que eso es como una cadena, ¿no? No puedo dar de algo que no recibo. Y en estos días yo le decía a mi esposo, me siento drenada, me siento amarga, me siento seca. Y me dice, ven, te hago un masaje. Y yo, no, pero es que tengo que ir a hacer algo. Y la palabra de él fue esta, no te dejas cuidar, no te dejas consentir. Y mientras tú hablabas y decías todo eso, yo decía, claro, no puedo dar y me siento así seca, no puedo dar de algo que yo ni siquiera me estoy dejando dar a mí misma, no porque no encuentre ese espacio, sino que no lo permito. Entonces, no, quería darte las gracias porque personalmente ha sido muy provechoso, muy revelador, muy animante. Tomé 2 páginas de notas Hermosa. Qué y rico. me hablaba muchísimo. Entonces, gracias Aleja, de verdad. Ay, como gracias a ti también por estar. Fíjate que esto que nos dices nos abre también toda una ventana, ¿no? Porque no nos dejamos cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Lo que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros relatos precisamente de que la vida, de que en que la vida no se puede confiar, ¿no? Pero eso es, esa vaina tiene bastante de lo que pasa en el inconsciente colectivo. Gracias por la participación, mi Estefanía linda. Acá ya me están llamando y es que para dormir acá este ser, mira. Es que vamos, vamos. Bueno, no sé quién más quiere compartir. De verdad, muchísimas gracias por estos espacios. Desde la corporación tenemos el propósito de que sean, sí, con una cierta regularidad para obedecernos a nosotras mismas también y para seguir construyendo estas redes que son tan importantes, ¿no? Para que nos pensemos juntas, ¿no? Para que nos cuidemos juntas. Hola, Lady. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, hermosa. Bueno, desde ella tiene razón, muchas veces solo nos dedicamos a dar y dar y dar y no dejarnos y a no recibir. Y creo que ese bueno, mi nombre es Lady, entonces desde mi perspectiva, como desde mi trabajo y Ujú, desde mi casa, es siempre dar. ujú, Yo soy enfermera. También soy profesora, entonces es siempre tú enseñas, tú das, tú pones, y cuando, digamos, se puede mirar solamente con el afecto, lo miramos desde la casa del abrazo, del beso y todo eso, entonces ya uno como que se vuelve reacio, como que sí, sí, pero ya hasta ahí, ya, ya. Entonces ella tenía razón, muchas veces nos hace falta como esa vocecita de aquí, de que también está bien recibir, también está bien uno cuidarse y darse de también ujú, uno ese amor para poderlo comenzar a compartir con los demás. Miraba desde el ámbito de lo que decías de las enfermedades, del Alzheimer y todo eso, eh, desde la parte, digamos que médica, entre lo que se pueda decir, se ve que las personas jóvenes, nosotros ya estamos comenzando a sufrir, no el Alzheimer, pero sí una falta de memoria, una falta nosotros ya no nos aprendemos un número de teléfono, porque todo lo tenemos en el teléfono, entonces esa elasticidad está perdiéndose. ujú, Los niños, uno ahorita les pregunta algo, ellos ahorita está bien, pero al rato, y sucede algo tan fácil que es como los nombres. Por ejemplo, a mí se me dificulta aprenderme los nombres y yo soy como que, ¿quién es ella? Entonces,
esto es como un paso, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y ya son personas más jóvenes los que están sufriendo de este tipo de enfermedades que llevan a la pérdida total de su memoria, como que olvido todo, quién es mi casa, quién soy yo. Yo ahorita estoy con una pareja de ancianos y ellos se les olvidó todo menos ellos dos. Oh, Ellos tienen 90 y la señora tiene 94 y el señor tiene 92. Y llegan los hijos y dicen, ¿qué más, mamita? Sí. Entonces, bueno, sí. Mamá, soy yo, tan. Sí, hija, ¿qué más? Y bueno, y el beso. Pero, digamos, uno la lleva a ella y dice, ¿dónde está la Kelly? ¿Qué se hizo la Kelly? Le dice así. ¿O dónde está el negro? O sea, en momentos de que no se le puede perder. Entonces, yo a veces los miro y digo, ¿a dónde nuestro cerebro es como tan potente y hacemos tantos apegos que, por ejemplo, ellos? Y pasa de que cuando muere uno, a los meses o a los días muere la otra persona. Es tanto así la conexión que se tiene con la otra persona, de tantos años tienen, ellos están casados desde los 17 años. oh, O sea, llevan muchísimo tiempo juntos. Entonces, a veces uno dice tanta cosa de su cuidado, de qué le pasa a él. Él tuvo una caída y ella fue la que lo cuidó, entonces él todo depende de ella y ella todo depende de él. Entonces ahí está, uno ve, ahorita nosotros nos volvimos facilistas en las relaciones, en la vida, en todo, como que chancuteado se dice, digamos la palabra, como que pasamos por encima de todo y no lo hacemos de fondo, como cosas como el cuidado, sino que la persona necesita esto, necesito eso y ya, o sea, hasta donde se pudo y si ya no se puede hacer nada, hasta luego. Y ahí pues, a veces una palabra cambia la perspectiva de una persona, cambia la manera de que una situación, una sensación, el escuchar también. ujú. Entonces eso es también cuidarnos nosotros como sociedad. Muchas veces es importante hablar y no lo estamos teniendo en cuenta tampoco. No queremos escuchar, ni tampoco queremos hablar. Entonces, como que cada quien se está sumiendo en su cabecita de que ahorita pues está un poco más abierto ir a terapia, ¿no? Porque ahorita es un poquito más abierto. Antes ir a terapias, pero es que los psicólogos es para los locos y yo no estoy loca. Entonces es desde el cuidado de todo, ¿no? Dan tanto físico como mental, espiritual. Entonces estos espacios, pues doy gracias por poder compartir porque es como que hay más gente que también como que piensa lo mismo, como que vamos por un mismo camino. Entonces es muy bueno. Ay, Muchas gracias. gracias. Muy bonito. También muy bienvenida, mi preciosa, a estos espacios donde nos vamos a pensar y a cuidar. De verdad, ¿verdad? ¿Sabes? Nos vamos a tomar esto en serio. Cristina había levantado la mano. Hola, Sí, Cris. buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están todas? Alejandra, hola, muchas gracias por este espacio, por el tiempo, por todo. No, quiero solamente hacer como una pregunta, reflexión y es, em, no sé, cómo logramos, digamos, irradiar un poco más el cuidado hacia los hombres también, o sea, como que puedan repensarse ellos en el cuidado, pero también cómo los nuevos modelos de pensados desde los derechos, están haciendo que la libertad de la mujer se convierta en la masculinidad que el patriarcado nos vende, ¿sí? Entonces, pues claramente nos estamos desconectando y entonces queremos hacer lo mismo que los hombres hacen, que no es un tema de libertad, sino es un tema de distracción, ¿no? Creo que es más distracción para no pensarnos. Entonces, ¿quién fuma más? ¿Quién se acuesta con más personas? ¿Quién sale más de rumba?
que no está mal y pues cada quien puede hacer como de su vida lo que quiera, ¿no? Pero el autocuidado no está pensado, o sea, como mujeres estamos perdiendo incluso la memoria del cuidado. Y lo digo porque me he venido replanteando en la vida. Yo hace 10 años decía, no quiero ser mamá, como que es eso, como quiero estar libre y entonces hay que estudiar y trabajar y viajar mucho y no ser mamá y entonces, pero ya hoy en día pienso de otra forma a partir de todos estos procesos de reflexión y de transformación y de participar justamente con mujeres. Y fui criada en medio de hombres, entonces tengo 4 hermanos, todos varones, mi papá, ¿no? Entonces mi mente ha estado muy en función también de entender cómo, o de tratar de ser como los hombres en ciertas cosas, cómo lograr romper esa barrera donde solo las mujeres no seamos vistas desde el cuidado, sino que los hombres también lo puedan hacer. Y también cierro con esto en mi reflexión, escucho muchas noticias también de mujeres maltratadoras con sus bebés, con sus hijos, con sus familias, con sus padres. Entonces también esa resignificación, o sea, la violencia que tenemos interior es demasiado fuerte, ¿sí? Y me pensaba eso, entonces, claro, la normalización de la mujer, madre cabeza de hogar, y entonces no le vamos con toda la mujer, pero pues el hombre, nadie lo juzga, ¿sí? Entonces, no sé, quisiera saber cómo podemos también, incluso, no sé, cómo atraer a esa visión masculina o de los hombres, no sé, al cuidado. Yo siento que es muy complejo, yo no he entendido todavía cómo podamos lograrlo. Entonces, como ven, quería plantearlo aquí en la reflexión. Uy, qué importante, Cris, lo que dices. Pues mira que desde lo que nosotras caminamos, para nosotros lo materno nos pertenece a todos. O sea, porque nos hemos planteado esta vaina, ¿no? Como, fíjate que la maternidad es distinto a lo materno, ¿no? Es lo materno como la relación consigo mismo, con la tierra y con los otros. Y las experiencias que hemos tenido, Cris, de los hombres que acompañan y que están presentes en el parto de sus hijos en casa. Uy, Cris, eso es una revolución ahí. O sea, uno dice, o sea, como que ve, ¿no? O sea, ve a un hombre y uno dice, ¿esto qué es? ¿Sí? Porque además estamos acostumbradas a ver a los hombres que trabajan o que están en la guerra o que están maltratando, ¿sabes? Y cuando por allí se mete un rayito de luz, ¿sí? Donde uno de mujer se hace de lado, ¿sabes? Para que el otro también ocupe su espacio, ¿sí? Porque es que hay una cosa de yo soy la mamá y yo soy la que sé hacer las cosas, ¿sabes? Cuando uno ocupa su espacio y no invalida al otro como un gran cuidador, no te imaginas las grandes enseñanzas y aprendizajes que hay, ¿no? Hay varias cositas que están pasando en el mundo y muy hermoso que podamos tener otros espacios con algo que vamos a inaugurar que se llama la Cátedra Maternarse para hablar de estas cosas. Pero te voy a dejar un dato. Imagínate que se sabe que las mujeres, bueno, la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Es la hormona que se segrega cuando estamos con amigos, cuando estamos en una comida, cuando lo hacemos el amor, ¿sabes? Y también es la hormona que está presente en el parto, ¿sí? Y también está presente en el posparto, ¿sí? Nunca habían medido los niveles de hormona en los hombres en el posparto. Y los midieron, Cris. Te tienes que ir de para atrás. ¿Sí? Mientras los hombres están en el cuidado, ¿sí? Que es materno, porque una de mis teorías es que todos maternamos, el hombre y la mujer, durante los primeros 7 años de vida de nuestros hijos. Ahí no hay paternidad. La paternidad viene después. Y la ejerce también tanto mamá como papá. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, mientras estamos ahí cuidando a nuestros bebés, sacándole los gases, dándole la leche, ta, 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 los niveles de oxitocina de los hombres son iguales a los niveles de oxitocina de las mujeres que han parido. O sea, para mí ese descubrimiento es más importante que haber ido a la luna si es que algún día fuimos a la luna. O sea, ya no se sabe. Pero digo, ¿qué es esto que están diciendo? ¿Sabes? O sea, ¿esto qué es? Lo que pasa es que el mandato cultural que se le ha impuesto a los hombres, porque hemos hablado mucho del mandato cultural que se le ha impuesto a las mujeres, pero el mandato cultural que se le ha impuesto a los hombres, ¿sí?
es el de que se, se dividan de sus emociones y de su sentir. Mira, un hombre que cuida a un bebé, es más difícil que se vaya a la guerra, Cris. O sea, que hay una agenda invisible bien tenaz, hermana, en donde los hombres los han metido en unos esquemas precisamente para que sean los que son. Pero eso no es humano. La capacidad que ellos tienen de cuidado es una cosa increíble. Te lo digo por mi esposo, ¿no? Que he dado con un gran cuidador, ¿sí? Acá mis hijas no nos diferencian, nos dicen mapa, o sea, se confunden, ¿sí? Porque eso es cuidadores, ¿sabes? Y así, de a poco, enlazando esas experiencias, hablando de esas experiencias, recordándonos entre nosotros, ¿sí? Que somos para el cuidado, somos para el pensamiento, tenemos la condición materna porque todos nacimos de una madre, todos fuimos amamantados, ¿sabes? Ahí en ese fueguito que volvamos a revivir, yo tengo la confianza, por eso estoy donde estoy bombeando todos los días, que las cosas se pueden transformar, porque me he encontrado con hombres así increíbles. Una anécdota más. En un posparto con un hombre precioso, sí, en un parto maravilloso, un hombre que yo como partera me tuve que hacer de lado porque él dijo, no, espérate que yo voy a recibir a mi bebé. Llegué en el posparto y él estaba llorando y me estaba diciendo, ¿y yo por qué no le puedo dar de mamar a mi hijo? ¿Mm? Esos hombres están caminando ya a la tierra, amor, y no son pocos, ¿ves? Entonces, bello que esto, o sea, se ve oscuro el panorama, pero acuérdate que no hay más oscuridad sino antes del amanecer, ¿no? Ahí es donde hay más oscuridad, pero es porque ya casi amanece. Entonces, como seguir trabajando en ese tejido pequeñito, 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 para que las cosas, pues las veamos, por lo menos hablemos de eso. ¿No? Mm, Cris, gracias por poner esa palabra también, esa reflexión tan bonita. Mm, Así, Aleja, gracias. Hola, hola a todas. Hola, Mi nombre Valeria. es Valeria. Yo también quiero tener una pequeña reflexión y es que donde yo veo oscuro el panorama, no tanto ahí porque estoy de acuerdo, yo también he vivido pues con hombres cuidadores y es hermoso, existen, están por ahí. No, donde yo veo oscuro el panorama es en la economía, en cómo saberse una persona del servicio, del cuidado, puede a veces ir en contravía de cierta tranquilidad económica en este sistema devorador capitalista en el que estamos. Y no es una pregunta mejor, porque claramente todos queremos estar tranquilos, ¿no? Con un sistema religioso tranquilo, y no preocupándonos por la supervivencia. Y me pregunto, pues, ¿cómo es posible de pronto alcanzar ese equilibrio, aún desde estas labores del cuidado, que es donde está nuestro corazón, nuestro amor? Mm. Y esa es una gran cuello de botella, ¿no? Pero yo creo, soy convencida, acá se me va a salir lo anarca. Soy una convencida que el problema del cuello de botella solamente se puede solucionar rompiendo la botella. No hay de otra, ¿sabes? Am, hay un gran tabú. El tabú más grande que los seres humanos tenemos en el mundo se llama dinero. Nadie puede hablar de eso, es todo el supuesto, es el gran mito, ¿sí? Nadie habla de eso, ¿no? Es como, es un punto de partida, nadie lo cuestiona, nadie cuestiona esa vaina. ¿Mm? Yo creo que hay que volver a la tierra, hay que ser soberano con nuestros alimentos, amor. ¿Mm? Porque por ahí es que se metieron.
Y hay muchas cosas en el mundo, hay cosas muy lindas que están pasando. Lo que pasa es que tenemos que alzar todo lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Hay hombres, mujeres, cuidadoras que están sembrando, que están haciendo cosas orgánicas, ¿sabes? Ahí van, pa, pa, pa. Claro, el cambio no, de pronto no lo veamos nosotras, no alcancemos a verlo, ¿sí? Pero por eso caminamos la utopía, ¿sí? Es eso que está en el horizonte que nos hace caminar. Y hay muchas cosas hermosas que están pasando. Y cuestionarnos a nosotros qué necesitamos para vivir. ¿Cuántos pares de zapatos tienes que tener? O sea, empezar por ahí, ¿sí? O sea, ¿qué necesitas realmente para vivir? ¿Qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres para vivir, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante hacer redes, mirar, ¿sabes? Compartir, ¿no? Y hacer actos solidarios que le enseñen a uno, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? Una amiga está, ¿qué necesitas? No tengo plata para acá. Ya te consigno esta plata. Ya, va, ahí va. ¿Cuánta plata tengo? No, yo tengo 100 pero te doy 20. ¿Por qué? Porque sé que vas a comer. Y eso me nutre a mí. O sea, hay que moverse. ¿Sí? Y no es, no, el egoísmo y entonces, y primero esto es, ¿sí? Hay que replantearse una cantidad de valores que van por ahí, ¿sí? Dividiéndonos más y volver real la solidaridad, ¿sí? Mira que yo me pensaba en unos círculos de cuidado cuando vivía en Ecuador, porque yo me he puesto ahí como a andarle el mundo, y yo me pensaba en unos círculos de cuidado en donde habíamos hombres y mujeres y que cada uno de nosotros dijera qué es lo que necesita, ¿no? Entonces una persona podía decir, no, es que necesito, tengo muchas ganas de pintar la casa, y entonces nos íbamos todos los allá y pintábamos la casa, ¿sabes? Y entonces el otro podía decir, no tengo muchas ganas de hacer esta formación, no, pues hagamos algo, vendamos esto, hagamos un bazar para que podamos tener la plata para tu formación, porque es que nos importas, porque nos necesitamos, pero esos límites de la familia, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es que le vas a dar esto? ¿Cómo es que vas a recibir esto? Hay que como cambiar los valores también, ¿no? A partir del hacer, de los actos que uno hace también, ¿no? Sin ser salvador. No, no hay que ser salvador, hay que ser humano. O sea, ya. Porque además, lo más lógico que hay sobre la vida es pensar en el otro. Es lógico. Y no es un sueño, es lógico. Si el otro no está bien, yo no voy a estar bien. Porque la vida es interdependiente. Yo estoy preocupada por esos 13 millones de Alzheimer acá. Esa gente me tiene preocupadísima, ¿sabes? Ah, mm, creer que somos. Hay que creer que somos. Vale. Gracias y te acompaño ahí en eso, que a veces uno dice Gracias. por dónde, pero siempre hay un camino, siempre. La vida es muy abundante, ¿vale? Y no, yo creo que tiene que ver con la confianza también, que es al final también el principal trabajo que veo en este tema, por ejemplo, del parir, ¿no? Y del parto, de la confianza como una cosa fundamental y a veces me gustaría que esa confianza que se tiene a veces en el parir o que pues yo tuve por ejemplo, cuando parí, que se tradujera en todos los otros aspectos de la vida. Que Eso mismo es lo que es la vida, pero a veces no es tan fácil tenerla siempre, pero Mm. ese es el trabajo. Y hace poquito encontré un dato que me voló la cabeza. Imagínate que un día de sol le da a la Tierra la energía de un año. ¿Qué- qué? O sea, ¿y de qué carencia estamos hablando, verdad? Si ves en dónde nos tienen así como hipnotizados, ahí como en un cuentico chino, ahí sí. Yo decía, el sol da la energía a la Tierra de un año. Wow. Bueno, muchas gracias, Vale. Bienvenida a estos espacios. Laurita, ¿estás por ahí con ganas de poner palabra? Ay, sí, esto me tiene súper conmovida. Ya estaba aquí arrunchada porque justo acabo de llegar de hacer un encuentro de mujeres
Y, ay, no, definitivamente tenía que estar en este espacio, o sea, si estuviera cansada y como recuperando la energía, pero justo el tema de hoy fue sanando mi linaje Mm, y fue un encuentro poderosísimo donde hubo mujeres de todas las edades y el centro de la actividad fue la colcha de retazos. Ay, mira. Ay, no, y estoy muy conmovida hoy con tu palabra porque justo cuando a cada una le entregamos su retazo para tejer la colcha de retazos que somos todas, y tú pones esta palabra, yo digo, porque salí súper cansada, con dolor de cabeza, y yo decía como, ay, Dios mío, y cuando te escucho digo, no estoy sola, o sea, somos mujeres haciendo humanidad, redescubriéndonos, despertando, o sea, yo estaba haciendo este encuentro de mujeres en un corregimiento del municipio y ver a señoras de 70 años llorando, recordando sus memorias, volviendo al padre y a la madre y diciendo, sí, la verdad, hoy reconozco todo desde el amor y hoy las escucho y digo, wow, o sea, esto sí es el camino de la vida por la vida Mm. y verlas acá me sostiene y me hace pensar que esto es un mundo de universos hermosos donde hoy nos estamos uniendo para tejernos y ay, no, me conmueve muchísimo, además porque cuando me conecté también fue porque soy abogada y cuando dije como todo y cuando empezaste a hablar de toda la norma y de todo esto, yo decía, gracias, porque hoy siento que me he venido redescubriendo también desde donde quiero ser abogada y Mm. hoy me veo y desde que las escucho y desde que he venido haciendo, por que hicimos el curso de las memorias de la placenta, como que me he redescubierto, digo como que pues no quiero abandonar el derecho, la verdad también es algo que hace parte de mí, pero hoy quiero es hacerlo y lo he venido explorando desde la mujer, pero hoy cuando escucho la palabra de ustedes me empoderan demasiado porque digo, Dios mío, o sea, claro, el derecho lo puedo hacer desde ahí, desde ese derecho humano que representa y acompaña los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde un enfoque de género que nos puede ayudar y que nos puede reconstruir. Entonces, gracias, 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 porque a veces creo que me estoy enloqueciendo, pero cuando No, las no, no, escucho no, digo, no, 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 no. ay, no, no, aquí estoy, aquí estoy. No, Entonces, los locos gracias son por, los que están matando, amor. Esos son los. gracias, Aleja, por tu palabra y para mí es un regalo del universo escucharte porque tu palabra me reconforta, me ayuda, me nutre y, como te digo, me sostiene. Gracias. Nos sostenemos entre todas. Gracias también por tu palabra tan hermosa. Gracias por todo lo que haces con las mujeres, por esa colcha de retazos que hiciste hoy, ¿no? Yo sí siento, ma, y lo vengo diciendo hace rato, que la tierra se pegó una parida en los últimos años de una mano de vieja, sí, hombre. Sabes que además ni uno entiende, uno ni entiende esa pasión que uno tiene. Uno dice, no, espérate, que es que mi mamá me parió. O sea, la gran madre nos parió y diciendo, espérate, vamos a hacer unos, es como si fuéramos guardianes, ¿no? Momento, momento, que aquí, hasta aquí es como estamos acá, es hasta aquí nomás, ¿sí? Vamos a cuidar la vida. Y eso no nos hace locas, amor. No, locos los que acaban la vida. Eso sí es. No, nosotros estamos acá en gracia, apasionadas, amando la vida y eso es muy bello. Entonces siempre siéntete en colectivo, ¿sabes? Levanta la mano. Aquí estamos, amor. Aquí estamos, de verdad. Y saber que tú también estás sosteniendo a otras, qué hermoso. Gracias, mi Laura bonita. Bueno, preciosuras, les mando un abrazo. Por acá nos estamos volviendo a ver. Gracias por ese tiempo que nos dimos hoy para reflexionar, para pensar, para cuidarnos, ¿no? Muchas gracias a todas y hasta en otra ocasión entonces. Gracias, feliz noche.